Capítulo 796, Isla Calavera, parte 3. En el momento en que la puerta de la cueva se cerró y quedamos aislados del exterior, las antorchas alineadas en las paredes se encendieron una a una, adentrándose en la oscuridad. Aún así, el espacio cavernoso no estaba del todo iluminado, ya que el camino a 10 metros delante de nosotros seguía envuelto en la oscuridad. Leait. Raven envió un orbe de luz a la oscuridad antes de exclamar, «Oh». Así que realmente no se ilumina. Viendo cómo se mantiene mi maná, tampoco creo que se haya cortado el hechizo. Parecía interesada en la mecánica de la oscuridad, pero no me atraía demasiado. Yo no era un erudito, sino un jugador. La idea de intentar descubrir por qué un campo funcionaba como lo hacía me resultaba sinceramente divertida. Has entrado en un área especial. Efecto de campo catacoma es aplicado. Se aplica exacerbación de herida, alta. Mientras estés dentro del área designada, una estadística aleatoria disminuirá en 1 cada vez que mates a un monstruo. Se elimina la cuenta atrás. Solo la luz de los muertos puede derrotar a la oscuridad. Los hechizos de luz o las antorchas no sirven contra la oscuridad de la cueva. Las palabras clave, luz de los muertos, me habían empujado una vez a intentar usar magia oscura u objetos similares aquí, pero todos habían fracasado. Lo único que podía darnos visión eran las antorchas que ya recubrían las paredes. No todas estaban activadas a lo largo del pasadizo, pero estaba bien. Después de todo, los monstruos pronto comenzaron a aparecer. Oh. Lleva una calavera. Espera. Rápidamente detuve a Einar, que intentó correr hacia el primer monstruo que vio. Espera. ¿Qué pasa, Bjorn? Agnus derrotará a todos los monstruos que aparezcan a partir de ahora. Einar parecía confusa, pero el maestro del gremio comprendió inmediatamente la situación y sonrió satisfecho. Así que me pondrás como sacrificio. ¿Qué sacrificio? No morirás por ello, le dije. Entendido. Me sacrificaré voluntariamente por el grupo. Ambos sabíamos lo que estaba pasando. ¿Estaba haciendo ruido sobre sacrificarse solo para enfatizar el crédito que debía recibir? Agnus desenvainó su espada. ¿Una espada? ¿No era arquero? Ignoré la pregunta. También usaba el arco, pero en realidad era un híbrido. Sus habilidades no se limitaban a un arma en concreto. Con eso, el maestro del gremio mató a 4 monstruos de un solo tajo mientras emergían de la oscuridad. Nada demasiado sorprendente, dado que los monstruos que aparecían en esta etapa eran de rango 7. Lo verdaderamente difícil no era la batalla en sí, sino el precio de la victoria. La regeneración natural de Iyadnus ha disminuido en 1. La fuerza de Iyadnus ha disminuido en 1. La flexibilidad de Iyadnus ha disminuido en 1. La resistencia al fuego de Iyadnus ha. Cuantos más monstruos derrotásemos aquí, más bajas serían nuestras estadísticas. Sin embargo, eso no significaba que pudiéramos pasar de largo sin matarlos. Esbos. Oh. La llama de allí se hizo más grande. Catacoma fue creado de tal manera que solo podíamos progresar si seguíamos matando monstruos. No sé a los demás, pero a mí esto me está pasando factura, resopló Agnus. A mí me disminuyó la fuerza desde el principio. ¿A qué te refieres? Raven fue quien respondió a Einar. Cada vez que matas a un monstruo aquí, una habilidad específica aleatoria disminuye. ¿Habilidad específica? ¿Qué quieres decir? Las que se obtienen a través de las esencias y los logros de Gabrielius. Fuerza, agilidad, resistencia, ese tipo de cosas. ¿Están disminuidas? Einar gritó con una expresión de disgusto en su rostro. Probablemente se estaba imaginando cómo estuvo a punto de cargarse a los monstruos en cuanto aparecieron. El maestro del gremio dejó escapar una risa amarga. Aún así, alguien tiene que hacer el sacrificio. Te respeto, Agnus. Hacer algo así por el equipo. Eres un guerrero digno de confianza. Jaja. Gracias. Todo esto me pareció una parodia. ¿Sacrificio? La disminución de estadísticas ni siquiera es permanente. Las penalizaciones que acumuló serían levantadas tan pronto como dejáramos este lugar. Aún así, la experiencia no fue precisamente agradable. Puede que ahora estés bien, pero asegúrate de preparar tu corazón.
Por los testimonios de la gente que ha visitado este lugar, todos dicen que pasaron por algo que no quieren volver a experimentar jamás. Bueno, perder tus habilidades y convertirte en lo mismo que un ciudadano común sería bastante aleccionador. Sí. Aunque, como mago, no sabría decirte. Después de escuchar su conversación, Misa hizo una pregunta. ¿Entonces no deberíamos hacer que el mago matara a los monstruos? He oído que a los magos les disminuiría el maná, explicó Raven, evitando su mirada. ¿Entonces los magos no sabrían también lo que se siente? Raven no dijo nada ante el argumento lógico de Misa. ¡Qué raro! Misa superó a Raven en lógica y la hizo callar. Aún así, aunque en cierto modo era una escena entretenida, como capitán, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que todos perdieran el tiempo. Dejemos de hablar y sigamos avanzando, dije, cortando allí la conversación para que pudiéramos continuar nuestra expedición. La resistencia al fuego de Iyadnus ha disminuido en 1. La agresión de Iyadnus ha disminuido en 1. El poder del alma de Iyadnus ha disminuido en 1. El pene de Iyadnus ha escogido en 1 centímetro. A medida que avanzábamos y el maestro del gremio mataba más y más monstruos, parecía estar visiblemente peor. A diferencia de antes, cuando podía matar a 4 monstruos de un solo tajo, ahora tenía que esforzarse mucho más para matar a cada monstruo. Había una razón por la que no había dejado que Eugene asumiera el papel con él. Un cierto nivel base de estadísticas era necesario para esta estrategia. Bjorn, ¿qué tal si le ayudas un poco?, sugirió Einar. Parece que está luchando. ¿No podemos ayudarlo y dejar que el maestro del gremio dé el golpe mortal? Negué con la cabeza. Solo vigílalo. Eliminar todas las variables era la jugada. Si le ayudábamos a dar el último golpe pero acabábamos cometiendo un error, perderíamos más o menos la mitad de la razón por la que estábamos haciendo esto. Aunque fuera duro para él, seguir como estábamos era lo mejor que podíamos hacer por el maestro del gremio. Buen trabajo, le dije mientras el hombre respiraba entrecortadamente. Sigamos avanzando. Por aquí. Necesitaba elegir el camino correcto para disminuir nuestro tiempo de viaje, ya que Catacoma no era una cueva lineal. Era una especie de laberinto como la cueva de cristal, pero a diferencia del primer piso, si te perdías aquí, perderías demasiadas estadísticas y fallarías la batalla contra el jefe. No es que le importara mucho a una expedición numerosa que pudiera permitirse muchos sacrificios. Ahí hay una puerta. Oh. ¿Entonces hemos terminado? ¿Qué pasa con ese tipo de delante? Finalmente, nuestro rastreo por las mazmorras nos llevó al umbral de la sala del jefe. Calculé rápidamente en mi cabeza. 317, ese era el número de monstruos que el maestro del gremio había matado en nuestro camino hasta aquí. Muy bien, ya que son más de 300, hemos completado una condición. Sin perder tiempo, comenzamos nuestra batalla contra el guardián. Asterisco más tarde asterisco. La batalla contra el jefe medio fue bastante inconveniente. Si solo queríamos matarlo, podíamos simplemente hacer que Erwin disparara una flecha de carga completa, pero eso traería problemas río abajo durante la siguiente etapa. Adnus. Mátalo ya. Uf. Lo estoy intentando. Pero he recibido demasiadas maldiciones. Lo sé, pero date prisa. Hicimos un cuidadoso trabajo dañando al jefe hasta que solo le quedaba una pizca de salud antes de sujetarlo para que el maestro del gremio pudiera asestar el golpe final. Has derrotado al guardián de la tumba, Aleton. Bonificación por matar a un jefe de élite. Exp +1. El maestro del gremio asestó el golpe final con éxito y el jefe intermedio desapareció en una nube de luz. Esto también completó un secreto oculto. El maldito ha derrotado al guardián de la tumba. La maldición del espíritu vengativo no se extenderá. Derrotar al guardián de la tumba normalmente causaba que el debut del personaje que había sido maldecido más se extendiera a todos los personajes. Por eso, el método de limpieza formal consistía en que todos mataran el mismo número de monstruos para que la maldición se distribuyera por igual entre todos después de derrotar al jefe intermedio. También era la estrategia que había vendido una vez. De todas formas, esa mujer ni siquiera sabía de la existencia del jefe oculto. No había razón para decirle que si acumulabas todas las debilidades en una persona para que se convirtiera en el sacrificio y luego la hacías derrotar al jefe intermedio,
la maldición no se extendería. No veo una esencia. Es una pena, me contestó Raven con enfado. La verdad es que no. Para empezar, es una esencia basura. Aún así, debería costar un poco, con lo rara que es. También tiene cierto valor de investigación. Cierto. Recordaba algo de que le interesaban esas cosas. Como sea, entremos. Después de derrotar al guardián, abrimos la puerta y entramos en la habitación de más allá. ¿No hay nada aquí? Es porque tenemos 12 personas aquí. El diseño general de la cueva era similar al de la isla, con la pared, el techo y el suelo hechos de calaveras. Incluso las antorchas pegadas a las paredes eran calaveras que ardían con fuego interno. Esta característica del terreno se extendía también al interior de la sala del jefe. La única característica especial era que en la pared opuesta a donde estábamos había un cráneo de un monstruo que era mucho más grande que el que vimos en la entrada de la cueva. Oh, oh. Raven. ¿Qué monstruo es ese de ahí? Parece muy fuerte. Bueno, no lo sé. No debería haber tantos monstruos de ese tamaño en el laberinto. ¿Quizá no sea un monstruo? Quería luchar contra uno en el futuro. O bueno. Avanzamos lentamente en formación hacia la enorme zona abierta. Erwin, comienza. Sí. A mi orden, Erwin cerró los ojos y empezó a concentrarse, y yo no aparté los ojos de Erwin mientras ella lo hacía. Una energía desconocida se revela después de que todos los recursos se han agotado. Ahora. Todos, váyanse. Grité la orden en cuanto se activó el circuito del caos. Todos, excepto los que había notificado de antemano, abandonaron rápidamente la sala del jefe. Amelia, Ainar, Misa, Erwin, el maestro del gremio y yo éramos los únicos miembros que luchábamos contra el jefe esta vez. En lugar de elegir a las élites, había elegido a los miembros que quería que consiguieran el logro. De todas formas, no iba a ser una pelea. En cuanto los demás miembros salieron de la sala, la puerta se cerró de golpe y toda la zona empezó a temblar como si estuviera pasando un terremoto. ¡Bro-ah! El aullido que oímos por primera vez al entrar en la cueva rugió una vez más. Entonces, un jefe de aspecto intimidatorio salió de entre las calaveras del suelo y se puso en pie, y en cuanto lo hizo, Owen Fornax Aditercia ha lanzado fuego concentrado. ¡Oh! 3 fases se saltaron al instante. Asterisco más tarde asterisco. La estrategia oficial de limpieza del Rey Calavera era bastante complicada. A medida que la incursión avanzaba lentamente, el medidor de la esfera de alma que llevaba para mostrar su HP disminuía continuamente. Cuando su salud bajaba al 80%, lanzaba una maldición a todos sus oponentes. Al 60%, invocaría a sus esbirros. Al 40%, activaría su habilidad de muerte instantánea. Y cuando su salud caía al 20%, se volvía momentáneamente invulnerable antes de recuperarse y obtener una mejora aún mayor. Las reservas de alma de Rey Calavera están por debajo del 20%. Rey Calavera ha lanzado absorber alma. Sin embargo, nos saltamos las 3 primeras fases y pasamos directamente a la cuarta. Por suerte, la fase 4 tampoco fue tan difícil. En su estado de MP infinito, Erwin tenía otras cosas que podía hacer además de fuego concentrado. Erwin Fornax y Ditercia ha invocado al gobernante elemental de la oscuridad, Dicloe. Boom. Crack. Mientras Erwin seguía repartiendo su potencia de fuego, la esfera de alma del Rey Calavera se vaciaba más rápido de lo que podía rellenarse. El Rey Calavera ha absorbido todas las almas. Todas las autoridades en poder del Rey Calavera están significativamente. Las reservas de alma del Rey Calavera están por debajo del 20%. No hay almas para absorber. Tan pronto como absorber el alma terminó, su salud cayó inmediatamente por debajo del 20% y entramos en la fase final. Rey Calavera ha lanzado libertad eterna. Lo siguiente era su modo berserker, uno que se esperaba que tuvieran todos los monstruos jefe. La estrategia para hacerle frente era simple. Rey Calavera es ahora inmune a todo el daño. Las reservas de mármol de alma de Rey Calavera se agotan rápidamente. Solo necesitábamos mantenernos con vida, y yo era un profesional en eso. La esfera de alma de Rey Calavera está casi vacía.
Después de arrasar durante un minuto, Rey Calavera se detuvo de repente. Aunque todavía no lo habíamos matado, la incursión estaba prácticamente terminada. Incluso una persona normal sería capaz de acercarse al monstruo inmóvil y romper la canica de cristal del cuerpo. Alrededor de 2 minutos después de invocarlo. Así que la regeneración de la fase 4 y el modo berserker ocuparon 1 minuto cada uno. Buen trabajo, Erwin. Y según lo planeado, Agnus, lo matarás. Entendido. El maestro del gremio se acercó entonces al Rey Calavera detenido y destruyó la canica de alma para terminar la incursión. Has derrotado a Rey Calavera. Exp más 7. Bonificación por derrota de jefe de élite. Exp más 1. Por desgracia, no soltó ninguna esencia, pero no me importó. El plato fuerte vendría después. El maldito ha derrotado al Rey Calavera. Una parte de la vieja historia ha sido completada. Cuando los fragmentos de hueso del Rey Calavera se disiparon en destellos de luz, todo el espacio tembló una vez más. Ah. ¿Qué es esto? ¿No habíamos terminado aquí? Sin querer, sonreí con satisfacción. Felicidades, Ainar. ¿Qué quieres decir? En lugar de darle una respuesta, señalé hacia la calavera del enorme monstruo que decoraba la pared del fondo. ¿No dijiste que querías luchar contra uno? Era hora de derrotar al jefe secreto. Fin del capítulo 796. Capítulo 797, Isla Calavera, parte 4. El Rey Calavera no era un jefe que apareciera cada vez que se abría el laberinto. Lo normal era que apareciera una de cada 7 veces, y cuando lo hacía, la entrada de la cueva se mantenía abierta. Era para comodidad de los jugadores. Si no hubiera sido así, la gente buscaría la llave cada vez y entraría en la sala del jefe solo para descubrir que estaba vacía. El terremoto se detuvo. Los temblores que aparecieron tras la muerte de Rey Calavera pronto cesaron. Significaba que el camino al siguiente capítulo se había abierto. Después de todo, para luchar contra el jefe secreto, necesitabas que el maldito matara tanto al guardián de la tumba como al Rey Calavera. La entrada a la sala del jefe se abrió de nuevo y entraron nuestros aliados que estaban esperando fuera. ¿Ya ha terminado? No han pasado ni 3 minutos. No podían ocultar su sorpresa. Para ser justos con ellos, el Rey Calavera era un jefe bastante infame. No muchos equipos podían matar a un monstruo de rango 3 con solo 6 personas, ya que eso requeriría que todos los miembros de ese equipo fueran aventureros de rango 3 o superior. Aunque, ese era el caso antes de que el hechizo de compañerismo fuera mejorado. Ahora era mucho más fácil. Pero parece que no apareció una esencia. Como puedes ver. ¿Y el cofre? Todavía no. Lo buscaremos ahora. Buscar juntos era lo más eficiente. Los tesoros eran el mayor impulso para los aventureros, así que antes de pasar al siguiente capítulo, mis aliados y yo trabajamos juntos para encontrar el cofre del tesoro, que era en sí mismo un secreto oculto. Solo después de derrotar al jefe pudimos empezar a rebuscarlo. ¿Por qué no nos lo dan? ¿Por qué está escondido? Todo se debe a los logros de Gabrielius. Solo aquellos que están predestinados a ello pueden encontrarlo. Uf. Ese tal Gabrielius debe ser un tipo raro. Aún así, este es un logro suyo bastante famoso. Cualquiera que intente derrotar al Rey Calavera lo sabría. El clan del árbol dorado fuera probablemente. Oh. Lo encontré. Lo encontré. Ya. Le lancé una mirada dudosa a Ainar, solo para descubrir que realmente era el cofre del tesoro. Es bastante buena en esto. Sinceramente, Ainar era una persona bastante afortunada, del tipo que vive una vida decente sin siquiera intentarlo. Otro ejemplo sería Stan Farrad, el hombre con el título secreto de Duende de Oro. Sin embargo, había algo inquietante en su suerte. Era como si su suerte siempre le pusiera en una situación desesperada. Vio Orn. ¿Puedo abrirlo? No, yo lo abriré. Dame permiso. Claro, dije con una sonrisa burlona, haciéndole un gesto de aprobación con la cabeza. Ainar agarró el candado. No, supongo que es un Boneloc. En fin, le quitó el candado al cofre de hueso. Lentamente, abrió el cofre. En comparación con el enorme tamaño del cofre,
El contenido era diminuto. Raven hizo a un lado a Ainar y cogió el objeto para mirarlo más de cerca. Esto es bastante valioso. Parece que el fantasma dorado se enfadará bastante si se entera de esto. Aruru, ¿qué es? ¿No es solo una carta? Ah, es un objeto tipo talismán. Este tipo de objetos se clasificaban como amuletos en el juego. Estaban en la misma categoría que el ítem número 9999 de Ainar, suerte de principiante, y el número 1001, bolsa de viaje de Alonso, que le había regalado a Eugene. Oh. ¿Entonces esto también es un objeto numerado? Sí, así es. Es el número 444, invitación de Dedrius. Un artículo numerado con 3 dígitos. Increíble. ¿Pero para qué sirve? Ainar miró la carta sellada con cera y ladeó la cabeza, curiosa porque era un objeto numerado pero completamente ignorante de sus posibles usos. No podía culparla exactamente. Era casi imposible averiguar qué. Si lo llevas encima, no te atacarán los monstruos de tipo no muerto, explicó Raven. Vale, y... eso es todo. ¿No dijiste que era valioso? La bolsa que tiene nuestro navegante me parece mejor que esto. Incluso Misa parecía decepcionada por el efecto del objeto. Bueno, cada uno a lo suyo. Para entender realmente el valor de esa línea de texto, primero había que usarla. Es valioso. A diferencia de la bolsa de viaje de Alonso, los efectos de este talismán son absolutos. Si lo llevas encima, nunca serás atacado. Incluso si atacas primero. Como ejemplo, una de las grietas de la octava planta se llamaba Necrópolis. Aproximadamente el 99% de los monstruos que había dentro eran muertos vivientes, así que si un repartidor de daño se equipaba con este objeto, tenía la posibilidad de despejar la grieta en solitario. Por no hablar del puñado de monstruos no muertos de rango 1 que había. ¿En serio? ¿Qué objeto tan interesante? ¿Puedo echarle un vistazo? Sí. Pero no puedes quitarle el sello a la carta. ¿Qué pasa si lo haces? Te mueres. Eek. La breve pero impactante explicación de Raven hizo que Misa soltara rápidamente la carta de invitación. Me reí entre dientes ante la interacción. Sinceramente, ella solo conoce la mitad de la información. Estrictamente hablando, no era una muerte garantizada. Si abrías eso en el laberinto, serías arrastrado a un campo oculto llamado infierno. El problema era que la dificultad allí era tan alta que era prácticamente imposible volver con vida. No importaba lo fuerte que fuera el personaje, no podría volver si abría la carta. A menos que abrieran la carta en un lugar específico, por supuesto. Entonces, ¿quién debería llevar esto? Esa era una buena pregunta. Una cosa era cierta, no era un objeto que yo debiera llevar. El papel del tanque en el laberinto era recibir golpes, así que ni siquiera debía acercarme a objetos de ese tipo. Lo pensé un momento más y tomé una decisión. Emily Raines, deberías llevar esto contigo. Amelia era la mejor opción en mi opinión. La confianza que tenía en ella era de otro nivel. Siempre me sentiría un poco ansioso si se lo diera a cualquier otra persona, pero podía confiar en que ella nunca rompería el sello y lo llevaría con las debidas precauciones. En cualquier caso, tenemos otro ítem valioso entre manos. Un número de 3 dígitos antes de nuestro plato principal. Nuestro pronóstico se veía bien. ¿O en realidad se veía mal? Las cosas malas siempre seguían a los buenos acontecimientos. Encogerse de hombros ante una racha de buena suerte sería demasiado ingenuo, teniendo en cuenta todo lo que había pasado. Debería comprobarlo, al menos una vez, decidí en voz alta. ¿Controlar? ¿A quién? Al clan del árbol dorado. ¿No se habrían ido ya? Tienen que haber sabido que no fallaríamos. Estaba de acuerdo con ella en ese punto, pero... Ainar, pero puede que tengamos que esperar un poco más antes de luchar contra ese tipo. Salgamos fuera y comprobémoslo una última vez antes de volver a luchar. El siguiente capítulo después de que el Rey Calavera no era a través de un portal y no era una puerta cerrada como la entrada de la cueva. Si querían, podían seguirnos dentro. Estamos regresando. No ignoré la ominosa sensación que me invadía y salí de la cueva. No están aquí.
Cuando llegamos, la entrada de la cueva estaba completamente yerma. Asterisco más tarde asterisco. ¿Qué quieres hacer ahora? Había dos posibilidades. O realmente se fueron sin pensarlo dos veces. O están ocultando su presencia a propósito y nos están esperando. Esta última opción también dividía el motivo potencial en dos subescenarios diferentes. 1. Conocían al jefe secreto y apuntaban a él como nosotros. 2. No lo sabían, pero estaban esperando a que termináramos por si acaso, bajo la suposición de que mi presencia podría indicar algún secreto a la espera de ser desvelado. O quizá nada de eso fuera relevante y simplemente se convirtieran en saqueadores para llevarse nuestras posesiones, pero sinceramente, la posibilidad de eso era casi nula. Incluso si conseguían matarnos a todos, ¿cómo iban a mantener a todo el mundo callado cuando tenían tantos miembros? Los secretos se filtrarían y el fantasma de oro nunca sería capaz de manejar las consecuencias. Si realmente te molesta, podemos salir y comprobar la costa también. No podrían cubrir todas sus huellas si usaran un barco para salir de la isla, sugirió Amelia. Pero negué con la cabeza. De todos modos, ni siquiera con eso estaríamos seguros. Se podrían crear rastros falsos, y si estaban realmente decididos a mantenerse ocultos, no teníamos el conjunto de habilidades necesarias para detectarlos con nuestras capacidades actuales a mano. Volveremos. Volví a dar un paso hacia la cueva, no sin antes añadir, Marrone, Raven. Preparen magia de detección en el camino para que nos avisen inmediatamente si alguien entra. ¿Funcionará? Sus habilidades de sigilo parecían bastante buenas. Funcionará. Esas habilidades de sigilo son todo gracias a su equipo. Podría haber sido una historia diferente si un especialista en sigilo llevara a ese equipo, pero si todos esos miembros querían entrar en la cueva, al final serían descubiertos. La condición para el sigilo absoluto era quedarse quieto, después de todo. Está hecho. ¿Cuánto tiempo se puede mantener? Al menos 12 horas, fácilmente. La salvedad es que podrán detectar que hemos preparado nuestros hechizos. Es bueno saberlo. Aún así, dije, no importa. Deberíamos poder detectar si lo desactivan. Eso es cierto. Muy bien, démonos prisa. Cogí los miembros y me adentré rápidamente en la cueva, no hacia la sala del jefe, sino por los caminos cercanos a la entrada. Es fácil moverse ya que todas las luces están encendidas. Esos molestos monstruos también se han ido. ¿Pero cuándo se disipará la maldición que pesa sobre mí? Por lo que he oído, debería desaparecer tras derrotar al Rey Calavera. ¿Está relacionado con lo que sea que estemos buscando ahora mismo? Te lo diré más tarde. Seguimos deambulando por el camino de la primera sección de la cueva hasta que tropezamos con un callejón sin salida. ¿Es aquí? No respondí a la pregunta de Raven. Me limité a girarme para mirar a nuestras espaldas. Era un camino largo, recto y vacío. Muy bien, esto debería ser suficiente. Esperen aquí, solo un poco más, ordené. Es necesario que se cumpla una condición especial para que aparezca el camino oculto. Me acerqué a la pared del callejón sin salida. Luego, hice ademán de buscar algo mientras tocaba la pared. Después de todo, esta no era realmente la entrada. En silencio, le entregué a Raven una nota, la que había escrito en secreto detrás de mi escudo cuando veníamos hacia aquí. Tras leerla, asintió sutilmente y se guardó el papel en el bolsillo. Su expresión cambió a una de leve exasperación y resignación. ¿Así que tengo que hacer esto para abrirlo? Entendido. Ahora mismo lo preparo. Dada su respuesta inmediata, me di cuenta de que Raven entendía lo que intentaba hacer. Por eso es agradable trabajar con veteranos. Con el tiempo que hemos pasado juntos, podemos comunicar ideas sin tener que deletrearlas. Raven, ¿qué estás haciendo? El señor Yandel pidió un hechizo específico. Oh. ¿Cuál? Es un secreto. Si te lo digo, irás contándoselo a todo el mundo. ¿Qué estás diciendo? Soy una guerrera honorable que sabe mantener la boca cerrada. Si tienes mucha curiosidad, te lo contaré más tarde. Aunque no es como si realmente te importara, ¿verdad? Es verdad. Esto parece que va a llevar un rato, así que estaré por ahí comiendo cecina. Le pregunté a Marrone sobre el estado de la magia de detección mientras tocaba la pared.
Mientras todos esperaban, Raven terminó de dibujar el círculo mágico. Listo. Su hechizo estaba listo. Muy bien, entonces vamos. Cuando le hice la señal, Raven vertió maná en su círculo mágico. La luz destelló fuera del círculo, y mi visión cambió. El hechizo que le pedí no era para encontrar la puerta secreta ni nada parecido. Arua Raven ha lanzado la magia espacial de rango 4 teletransporte en masa. Teleportación masiva. Concretamente, teletransportarnos a todos de vuelta a la encrucijada que conectaba con el largo pasillo en el que nos encontrábamos. La razón era simple. Estaba seguro de ello. Aunque aún no podíamos verlo con nuestros ojos. Vela. Definitivamente, una rata bastarda nos estaba siguiendo. Has lanzado trascendencia. Has lanzado gigantización. Inmediatamente después de teletransportarnos con éxito, agrandé mi cuerpo hasta llenar todo el pasillo. Estaba tan apretado que me resultaba difícil incluso caminar, pero eso también significaba que estaba demasiado apretado para que alguien pudiera pasar a mi lado. ¡Boom! ¡Boom! Entonces empujé mi escudo hacia adelante hasta que llenó todo el camino delante de mí y corrí hacia el callejón sin salida. Aún así, no sentí nada notable. ¿De verdad no hay nadie aquí? Me cuestioné mi elección, incluso me pregunté si estaba haciendo algo inútil otra vez. Sin embargo, no importaba. Ser lo suficientemente listo como para atrapar una rata estaba bien, pero aceptaría ser tonto si eso significaba que no teníamos ninguna rata. ¡Boom! ¡Boom! Y así, sin importar contra que no chocara mi escudo, cargué hacia adelante. ¡Boom! ¡Boom! En el momento en que llegué a la pared al final del camino, una sonrisa se dibujó en mi cara. ¡Boom! No fue el sonido que oí. ¡Crack! ¿El sonido de algo rompiéndose? Sí, lo sabía. Te tengo, bastardo. Fin del capítulo 797. Capítulo 798, Isla Calavera, parte 5. Cuando era joven, una vez agarré un bicho con los dedos. Después de empujar la palma de la mano contra la pared en la que estaba el bicho, giré la palma para aplastarlo, y enseguida corrí al retrete para tirarlo dentro antes de lavarme las manos. Cuando me hice un poco mayor, me di cuenta de que me daba un poco de asco hacerlo con las manos desnudas, así que empecé a utilizar pañuelos de papel para matar bichos. Sin embargo, el método en sí nunca cambió, y ahora, en mi edad adulta, utilizaba un escudo en su lugar. Presioné para aplastar. Entonces giré para reventar el insecto. La parte importante aquí era hacer el procedimiento de torsión correctamente. Si se hacía mal, el insecto podía escapar. Cuando aparté lentamente el escudo de la pared, una mujer medio aplastada cayó al suelo. Parece que no ha muerto de eso, por suerte, murmuré, mirándola fijamente. Raven corrió hacia mí. Pero morirá a este paso. Bueno, no tenía sentido malgastar el dinero usando una poción con ella. Farah. Grité, llamando a la única persona asociada con la religión en nuestro clan. Ven aquí y usa un hechizo curativo. Sabiendo que podría huir en cuanto estuviera curada, me aseguré de atar bien a la mujer. Le quitamos todo su equipo, le atamos los brazos y los pies, y luego la pusimos boca abajo. Para rematar los preparativos, le puse el pie en la espalda para presionarla un poco. No tenía muy buena pinta, pero ¿a quién le importaba? Los bárbaros eran guerreros de verdadera igualdad. Ni siquiera solo bárbaros, en realidad. Era el mundo en general. Independientemente de quién o que fuera un aventurero, se enfrentaría a las consecuencias apropiadas por sus acciones. Hablando de eso, la mujer seguía tumbada boca abajo y actuando como si estuviera inconsciente. ¿Estás despierta? Mátame, respondió inmediatamente. Elegí hacer esto por mi propia voluntad. Quizás, responder, ¿no era la palabra adecuada? Sinceramente, me sorprendió un poco. Incluso dada su situación, no esperaba que esas fueran las primeras palabras que salieran de su boca nada más despertarse. Kaislan soltó una carcajada burlona. Es como si se creyera miembro de la Orden de la Rosa. Fueran cuales fueran sus motivaciones, su comportamiento estaba fuera de mis expectativas. No era como si fuera una soldado de palacio que había sufrido un intenso lavado de cerebro. Se trataba de un miembro normal del clan.
¿Por qué eres tan leal al fantasma dorado? Dudó ante mi pregunta. Como he dicho, yo elegí hacer esto. ¿Por qué tenía que ser de este tipo? Refunfuñé, exhalando un profundo suspiro antes de adoptar un ángulo diferente. ¿Cuál es su objetivo? Como he dicho. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Otra vacilación. Simplemente mátame. ¿Qué? ¿Tiene a tu familia como rehén o algo así? La mujer se estremeció ligeramente. Lo dije solo por decirlo, pero es verdad. ¿Qué clase de monstruo es este bastardo fantasma dorado? No tenía forma de saberlo. Sin embargo, lo que sí sabía era que la mujer que tenía delante era diferente a esos soldados con el cerebro lavado. Había una forma de sacarle información. Reaccionaste a la palabra familia. ¿También le debes algo? Sabes que si mueres, la deuda pasará a tu familia, y entonces morirán al no poder pagar sus impuestos, ¿verdad? Los hombros de la mujer volvieron a estremecerse. Eso sin duda facilitaba un poco las cosas. Lo juro por mi honor y mi nombre de guerrero. Si me respondes con la verdad, te ayudaré en la medida de mis posibilidades. En cuanto volvamos a la ciudad, protegeremos a tu familia. Si quieres, podría aceptarlos también como mis vasallos. La mujer permaneció en silencio durante un largo momento, le di tiempo para pensar y me limité a esperar. Mátame. Sin embargo, volví a recibir la misma respuesta. No lo entendía. Con mi reputación y mi fama, no tenía más sentido deshacerse de ese fantasma dorado o lo que fuera y ponerse de mi lado. ¿Qué había hecho ese bastardo para ponerla así? Aún así, tuvimos suerte. La mujer no parecía acostumbrada a mentir y era de las que llevaban sus emociones a flor de piel. No era fácil controlar la expresión cuando se estaba cara a cara con la muerte. ¿El fantasma dorado sigue en la isla? ¿El fantasma dorado te envió a matarnos? Ninguna reacción. Si ese no es el objetivo. Entonces esto es solo el vigilándonos. Pensó que no había venido aquí simplemente para matar al rey Calavera. Si se hubiera dado cuenta, habría sido entonces. Cuando le hice la oferta de que le concedería el derecho a entrar primero si nos entregaba a Abman Urikfried. Seguramente entonces estaba seguro de que no estábamos aquí por el rey Calavera. Parece que tenía mucha curiosidad por saber qué era eso otro por lo que estábamos aquí. La mujer pareció sobresaltarse al oír mi deducción, pues se estremeció una vez más antes de cerrar los ojos en aparente concesión. Intentaba cortar cualquier pista que pudiera darnos. Raven, la llamé. Sí. Haz que no pueda oírnos. Hablemos un rato. De acuerdo. Solo un segundo. Con eso, hice que Raven usara magia para bloquear nuestras voces y comenzamos nuestra discusión. Misa fue la primera en hablar. Creo que es cierto que no tiene intenciones de hacernos daño. Pero tenemos que averiguar qué esconde. Estuve de acuerdo con ella en ese punto. Asesinar a un noble era un delito grave y sería casi imposible evitar que se filtrara la información cuando había más de 90 testigos. Incluso si conseguían hacernos daño, el fantasma de oro solo estaría colgándose una bomba de relojería a punto de explotar. ¡Qué hombre tan malvado! No tenemos ninguna prueba. Aunque le denunciemos, el fantasma de oro no será castigado. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Parece que tiene sus propias cargas que soportar, pero no podemos dejarla ir exactamente por lástima. El laberinto no es un lugar tan amable. Eso era bastante cierto. De todas formas, no tenía intención de dejarla marchar gratis. Chantajeada o no, había una posibilidad muy real de que estuviera aquí para hacernos daño. Solo eso nos daba todo el derecho moral que necesitábamos para matarla si lo deseábamos. Tomaré prestado esto por un segundo. Cogí la daga de Amelia y atravesé el corazón de la mujer de una sola puñalada, quitándole la vida mientras no podía ver ni oír nada. Podemos deshacer la magia de aislamiento del sonido. Era la única piedad que podía mostrarle en el laberinto. Asterisco más tarde asterisco. Entonces. Misa comenzó finalmente. ¿Qué hacemos ahora? Me quedé en silencio, mi mente aún se arremolinaba con pensamientos. Es obvio, ¿no? Deberíamos enfrentarnos a él. Sugirió Erwin. Seguir en secreto a otro aventurero en el laberinto es un delito grave que puede hacer que lo ejecuten.
¿Pero crees que lo confesará? Si no lo hace, entonces le haremos confesar. Notando que Erwin estaba siendo más agresiva de lo habitual, Misa dio una cuidadosa oposición. Aún así. ¿No sería mejor para nosotros hacer lo que vinimos a hacer y tratar con ellos después de que regresemos a la ciudad más tarde? ¿Por qué? Hay 90 de ellos. Es demasiado peligroso para nosotros encargarnos de ellos. Eso es cierto, dijo el maestro del gremio, estando de acuerdo con Misa. También hay un rumor que circula sobre el fantasma dorado, que conoce las debilidades de todos y cada uno de los miembros del clan y utiliza a la gente que le rodea como esclavos. Aunque solo la mitad de ese rumor sea cierto, este encuentro será diferente al del clan que conocimos en la quinta planta. Nos atacarán como si les fuera la vida en ello. Probablemente tenía razón. En todo caso, la mujer era la prueba de ello. Le di múltiples vías para escapar de su situación y aún así aguantó hasta el final y me rechazó. El señor Oso era igual. Aunque no tenía ni idea de cuál era su situación, el señor Oso nunca me pidió ayuda. Si esas otras 90 personas eran como él e intentábamos luchar contra ellas, seguramente habría derramamiento de sangre. Pero no es algo que pueda ignorar hasta que volvamos a la ciudad. Mientras mi preocupación crecía, Amelia dio su opinión. Me quedaré atrás y los observaré. Pregunté, sorprendido. Todavía no sabrán que hemos capturado a esa mujer. Estarán esperando a que vuelva. Yo iré a vigilar sus movimientos, así que tú ve y haz lo que tengas que hacer. Podría ser peligroso. Estoy bien. Tengo esto. Amelia cogió uno de los objetos del botín que le quitamos a la mujer, ítem número 16, insignia de ébano. Al equiparla, las habilidades de sigilo del usuario aumentaban enormemente. Fue la razón por la que el hechizo de detección en la entrada no se activó. Incluso Balag no pudo darse cuenta de que teníamos una rata en la cola. Cierto. Con eso, Amelia no se dejaría atrapar en la mayoría de las circunstancias. Aún así, me costaba darle el visto bueno. Amelia se dio cuenta de que me costaba y se acercó a mí. Para ser sincera, no me parece mal que te preocupes por mí, me dijo. Luego puso su mano sobre la mía. No te preocupes. No pasará nada. Dudé. Sí. De acuerdo, entonces. Sin darme tiempo a decir nada más, Amelia me soltó la mano y desapareció. Ni siquiera pude oír sus pasos mientras se marchaba, pero pude intuir que ya estaba saliendo corriendo de la cueva. Dejé escapar un suspiro, con los ojos clavados en el otro extremo del pasadizo por el que Amelia habría salido corriendo, y sentí los ojos de varias personas sobre mí. ¿Por qué me miran todos así? Contestó Kaislan por todo el grupo. Lo preguntas porque no lo sabéis. No respondí. No pasa nada. La verdad es que no nos importa. Pero, por favor, háganlo solo cuando estén solos. Fue demasiado incómodo para nosotros. ¿Demasiado? Me lanzó una mirada socarrona. No pasa nada. No necesitas saberlo todavía. Me sentí un poco avergonzado. No, ¿qué había hecho? Solo estaba demostrando lo mucho que me importaban mis aliados. Asterisco, no digas mamadas, Mary Jane asterisco. Después de que Amelia se fuera a espiar al clan del Árbol Dorado, reanudamos nuestra expedición, empezando por alejarnos del inusual lugar donde habíamos acabado para atrapar a la rata. Afortunadamente, la entrada real estaba cerca. ¿Esta es la entrada? No parece tan diferente. Una vez que salimos de la encrucijada, seguimos otro pasillo corto hasta otro callejón sin salida. Sin embargo, algo aquí era diferente. ¿No parece tan diferente? Hay 44 antorchas en este pasillo. Al igual que la cueva de cristal del primer piso, la cueva de la isla Calavera cambiaba su estructura cada ciclo, pero una cosa permanecía igual. La entrada a la siguiente fase siempre se situaba en el pasillo que tenía 44 antorchas encendidas a lo largo de sus paredes. Aún así, primero había que cumplir otras condiciones si se quería abrir la entrada. Agnus. Ve a poner la mano en la pared. Con eso, el maestro del gremio que había asumido el muy importante papel durante nuestra expedición se acercó y tocó la pared, y cuando lo hizo, un ligero temblor tomó el suelo mientras la pared se movía hacia un lado. El maldito ha descubierto los recuerdos del fin.
Una parte de la vieja historia ha sido completada. El portal que se ocultaba más allá se reveló. A diferencia de las lápidas dimensionales que fluctuaban entre varios tonos de azul, el color de este portal era tan rojo como la sangre. Es vos. Tranquilicé la respiración y me quedé mirando el remolino rojo. Así que al final he venido aquí. Aunque había sido yo quien había planeado todo esto y había venido hasta aquí, mi corazón seguía estrujándose, luchando contra alguna reacción inexplicable. Bueno, no hay nada más que hacer. Teníamos que entrar. Aquí había 3 esencias de graduación que mis aliados necesitaban. Has entrado en los recuerdos del fin. ¿Cuántas conseguiremos? Algo curioso me asaltó entonces. Atnus, por cierto, ¿sabes cómo se llama el fantasma dorado? ¿No lo sabes? Te lo preguntaría si lo supiera. Intercambia nombres con él. Es Bel Ironlar. Correcto. Bueno, viendo que no lo recordaba, su nombre no era ese. Había preguntado algo innecesario. Sin embargo, si mi memoria no me falla, él cambió su nombre antes. ¿Qué? Lentamente, pregunté, ¿cuál era originalmente? No lo sé, pero esto fue antes de que se hiciera famoso. Sin embargo, según él, todo empezó a irle bien después de cambiarse el nombre. ¿En serio? En cualquier caso, estoy seguro de que era un nombre común. Dijo que se lo había cambiado porque odiaba compartirlo con tanta gente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No. ¿Un nombre común? Esas 3 palabras hicieron que mi corazón se acelerara. No por una buena razón, sino por una muy mala. Así es, confirmó el maestro del gremio. ¿Hay algún problema? No puede ser. ¿Verdad? Fin del capítulo 798. Capítulo 799, Rango 1, Parte 1. El gato de Schrödinger fue un famoso experimento de mecánica cuántica, pero yo, sinceramente, no sabía mucho sobre él. Como estudiante de artes liberales, solo sabía que antes de abrir la caja había 2 futuros, pero una vez observado su contenido, el futuro se reducía a uno solo. No tenía ni idea de lo que eso significaba científicamente, pero el experimento al menos me enseñó una lección. A veces, no saber lo que había en la caja era lo mejor. Me tragué a duras penas la pregunta que casi me sale por la boca. ¿Un nombre común? ¿Era Hans? En el momento en que preguntara eso, recibiría mi respuesta y el futuro estaría decidido. Sería uno u otro. Probablemente no sería una sorpresa, pero no confiaba en mi suerte. Lo dejo ahí. No saberlo me convenía porque eso me dejaba la posibilidad del otro futuro. Tiré todos los pensamientos de mi corazón acelerado por la ventana metafórica y me concentré en mirar a mi alrededor. Has entrado en una zona especial. Aunque los huesos que formaban el suelo, las paredes y el techo habían desaparecido, seguíamos dentro de una cueva con la misma disposición. Salgamos de aquí primero. Pasamos por el camino donde matamos a la rata y volvimos a atravesar la cueva para salir al exterior. Al hacerlo, un paisaje totalmente nuevo nos recibió. Un cielo rojo sangre, suelo lleno de grietas y lava que fluía por esos huecos. ¡Boom! Era realmente un campo acorde con el nombre de El Fin. Naturalmente, había un efecto de campo especial en esta zona. Efecto de campo El Fin es aplicado. Efecto de estado, se aplica la quema eterna. Periódicamente recibirás daño de fuego y el daño de fuego aumentará a medida que pase el tiempo. El daño continuo era común, así que ignorando eso. Se aplica el efecto de estado terminal. Morirás después de 24 horas. Todos los personajes morían 24 horas después de entrar en el campo especial Recuerdos del Fin. Había formas de evitarlo, por supuesto. El efecto de estado se cancelaría si se volviera por el mismo portal. Pero una vez que se sale, no se puede volver. En consecuencia, la estrategia general para esta zona era encontrar y recoger objetos cercanos para reiniciar el temporizador. ¿Es realmente la misma isla? Nunca había visto algo tan horrible. Los miembros del clan no podían evitar quedarse boquiabiertos al ver cómo la isla estallaba periódicamente como una bomba, y sinceramente, yo sentía lo mismo. Había una diferencia entre verlo en la pantalla plana y verlo en la vida real. Tengan cuidado de no alejarse demasiado de mí, les aconsejé.
Antes de iniciar oficialmente nuestra expedición, activé el orbe de fuego para contrarrestar el efecto del campo ardor eterno. Has activado el orbe de fuego. Todo el daño continuo de tipo fuego en un radio de 15 metros se reducirá un 50%. El orbe de fuego era sin duda uno de los 5 objetos más útiles de los recuerdos del fin. Con el paso del tiempo, ese objeto por sí solo no sería suficiente, pero con él prácticamente habíamos duplicado el tiempo que podíamos pasar aquí. Después de encargarnos de terminal, por supuesto. Muy bien, entonces vámonos, ordené. Permanezcan en el orden que les indiqué antes. Lo primero que haremos es dejar esta isla. ¿Dejar la isla? Lo sabrás cuando lleguemos. Con eso, dirigí a todos mis miembros y me dirigí a la costa donde una vez desembarcamos. Incluso la costa también parecía diferente de la isla original. O calaveras o fuego. ¿Qué isla tan extrema es esta? Toda la isla se había convertido en un volcán activo, lo que significaba que la lava fluía de ella, y la lava que fluía se endurecía en roca negra cuando se encontraba con el océano. El humo y el vapor creados por su encuentro dificultaban la visión a lo lejos. A ningún aventurero ordinario atado por las cadenas de terminal se le ocurriría ir más allá de ese vapor, pero los jugadores veteranos tenían otra forma de pensar. ¿Podemos invocar el barco y abandonar la isla? Entonces, ¿no debería haber al menos una cosa escondida ahí fuera? Esta forma de pensar resultó ser correcta. Necesitaba intentarlo cientos de veces y sacrificar cientos de personajes para demostrarlo, pero aún así. Muy bien, partimos. En cuanto todos subieron al barco que convocamos, la nave comenzó a navegar a través del humo negro hacia el océano. Nos habíamos preparado para situaciones como esta aplicando la pasta ignífuga en su parte inferior. Nuestra visión solo se vio obstaculizada durante unos minutos. Después de viajar en línea recta, el humo pronto se disipó y pudimos ver la isla en explosión detrás de nosotros. ¿Pero a dónde vamos ahora?, preguntó Raven con curiosidad. Oh, ¿no te has enterado? Solo nos dijo lo que buscamos, no exactamente cómo vamos a buscarlo. Cierto, solo se lo había dicho a Eugene. Nos dirigimos a la isla Arta, le expliqué. ¿La isla Arta? Ella ladeó la cabeza antes de recordar algo. Oh. Esa isla. Uno de los 7 grandes misterios del laberinto. La pequeña isla que solo tiene esos 3 extraños pilares. Así es. La isla Arta era bastante famosa entre aventureros y magos, y por una buena razón. Allí no aparecían monstruos y su única característica notable eran los mencionados, 3 extraños pilares. Naturalmente, todos esperaban que allí se escondiera algo. Vaya. ¿Entonces vamos a encontrar el logro secreto en la isla? ¿Puedo escribir una tesis sobre esto? No. Pero es uno de los 7 grandes misterios. Puedes escribirla cuando muera. Entonces no te lo impediré. Raven se sorprendió. ¿Por qué lo dices así? Por favor, no lo digas ni en broma. Por un momento, me quedé en silencio, sintiéndome un poco avergonzado de mí misma. Quizá no debería haberlo dicho así. Aunque en realidad no estaba bromeando. De todos modos, tal y como establecen las normas del clan, todos los sucesos de nuestras expediciones deben mantenerse en secreto. Si quieres escribir sobre ello, puedes organizar tu material por ahora y escribir esa disertación más tarde, cuando todos estemos retirados. ¿De acuerdo? Entendido. Te juro que sí. Solo necesitaba decirlo. De todas formas, esta isla está cerca de la otra. Quien contestó a Raven fue Eugene al timón. La isla Arta es la más cercana a Catacoma, señorita Raven. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿cómo no la vimos de camino hacia aquí? Crear y viajar por el camino más eficiente es el trabajo del navegante. Al igual que yo era un experto en combate, Eugene destacaba en su propio campo. Había una razón por la que lo traje, necesitábamos usar el barco. Aunque no tuviéramos navegante, no tendríamos muchos problemas para encontrar la isla Arta, pero con el efecto terminal aplicada a nosotros, cada segundo contaba. Eugene Rockgrove ha lanzado vientos hermosos. La velocidad de movimiento de la nave se incrementa en un 50%, y todos los personajes que viajan en ella regeneran rápidamente poder de alma. Eugene Rockgrove ha lanzado ruta comercial.
Mientras el timón se mantiene firme, la velocidad de movimiento de la nave aumenta un 300%. Eugene Rockcroft ha lanzado barco fantasma. Las habilidades se aplicaron a nuestro barco, haciendo que su velocidad aumentara enormemente. Incluso Raven estaba un poco sorprendida. ¿Ruta comercial? Vaya, así que eres muy bueno como navegante, ¿eh? Tienes unas esencias muy valiosas, le felicitó. Eugene se rió cortésmente. La verdad es que la conseguí no hace mucho. ¿Qué? Pero el laberinto estuvo cerrado tanto tiempo. ¿Cómo? Utilicé la casa de subastas. Me he gastado todo el dinero que tenía ahorrado, pero debería poder hacer al menos esto para no arrastrar a todo el mundo. Jaja. Raven hizo una pausa. Debe ser duro para ti haber terminado en un lugar como este. No pasa nada. Soy feliz. Eugene parecía haber impresionado un poco a Raven, ya que entablaron una conversación amistosa. Me aparté para darles algo de espacio, y fue entonces cuando Einar se acercó a mí. Bjorn. Tengo una pregunta. Adelante. ¿De dónde sacas habilidades como esa? Normalmente, le habría dicho que fuera a preguntarle a Raven, pero como estaba hablando con Eugene, le contesté en su lugar. Hay monstruos que conducen barcos. Pero nunca he visto uno así. Porque están en zonas a las que no solemos ir. Un ejemplo clásico era el mar infestado de piratas del océano suroccidental, donde los orcos y goblins marineros tendían emboscadas a los aventureros. También podían verse barcos fantasma en los alrededores de la isla fantasma. Como ninguno de ellos estaba en el camino hacia el séptimo piso, no pasaríamos cerca de ellos pronto. Probablemente también sería difícil alimentarlo con el dirigible, ¿verdad? Se me ocurrió entonces que la esencia de graduación para navegantes se encontraba en la 10ª planta, pero rápidamente deseché el pensamiento. Si conseguía alimentar con ella a Eugene, podríamos utilizar barcos en todas las plantas, no solo en la 6ª, y reduciríamos casi a la mitad el tiempo de viaje durante las expediciones. Sin embargo, era un monstruo que ni siquiera se podía encontrar a menos que tuviera suerte. Tampoco teníamos aún las especificaciones para cazarlo. Capitán, ya podemos ver la isla. Al grito de Eugene, me sacudí de mis pensamientos y me dirigí a la proa del barco para ver la pequeña isla a lo lejos. O mejor dicho, vi los 3 pilares. Oh. Así que ese es uno de los grandes misterios del laberinto. La isla tenía un aspecto extraño, con 3 pilares que parecían más grandes que la tierra sobre la que estaban. Parece diferente de la última vez que la vi, observó Kaislan. Como había dicho, los pilares de la isla Arta tenían un aspecto ligeramente distinto al habitual. No era un cambio tan grande. ¿Esos pilares fueron, siempre azules? No, originalmente eran negros. Los pilares negros eran ahora azules. Bueno, el cambio en su apariencia no era tan importante. Ancla el barco. Sí, capitán. Después de dirigir el barco hacia la isla, sacamos a todos del barco. 4 horas y 40 minutos. Si tardábamos tanto en volver, serían un total de 9 horas y 20 minutos. Sin embargo, sabiendo que el tiempo máximo de que disponíamos era de 24 horas, supuse que debíamos terminar la expedición en 10 horas si queríamos estar a salvo. Podíamos tardar más en volver, e incluso si queríamos restablecer el estado terminal tras regresar a la isla, necesitaríamos al menos 2 horas para hacerlo. Una vez que pisamos la isla, nos dirigimos al centro de la misma. ¿Qué hacemos ahora? Esperar, respondí. Nos situamos en medio de los 3 pilares que formaban un triángulo. Allí, en el pequeño altar preparado en su centro, la sangre sería. Farab, hazlo tú. ¿Perdón? Las espadas no funcionan conmigo. Ah. Farab hizo un corte en su mano con la espada y goteó su sangre sobre el altar. De repente, la luz estalló, brillando desde los pilares mientras símbolos desconocidos, que yo sabía que no eran el lenguaje antiguo, aparecían en los lados de los pilares. Un maná inestable brotó, aparentemente atraído hacia el centro de los pilares, y empezó a tomar forma. ¿Otro portal? Es todo lo que hay en el laberinto, dije, sin poder evitar mi sonrisa burlona. Sinceramente, era demasiado. Recuerdos del fin era un secreto oculto, pero también había un secreto oculto dentro de él.
No sé quién hizo este laberinto, pero se nota que le gustan mucho los secretos. Bueno, no me importaba a dónde me llevaran mientras la recompensa estuviera garantizada. ¿Entonces entramos ahora? Después de hacer esto, puse en marcha un cronómetro de 10 horas. Tic, tac. Tendríamos que salir antes de que se acabara el tiempo si queríamos mantener a todos con vida. Fin del capítulo 799. Capítulo 800, rango 1, parte 2. En el momento en que entramos en el portal, nuestra visión parpadeó mientras una nueva área aparecía ante nosotros una vez más. Este lugar es... ¿Qué pasó? Es tranquilo. Nuestros miembros ladeaban la cabeza confundidos. En lugar de las oleadas de monstruos que esperaban, nos recibió una zona relativamente tranquila. No podía culparles. La catacumba de la isla Calavera estaba plagada de huesos y esqueletos, pero a pesar de la grandilocuencia de una isla entera explotando y ardiendo en lava, este lugar era todo lo contrario, un poco oscuro pero tranquilo, sin amenazas perceptibles a la vista. Los nervios propios de entrar en un espacio desconocido solo duraron un momento. Raven echó un vistazo a su alrededor y puso su curiosidad de erudita a la vista de todos. Este lugar es interesante. Hasta parece un centro de investigación. Por mucho que hablara de vengar a su maestro, la gente no cambia tan rápido. Eso ni siquiera era algo malo. Si fuera sincero, querría que dejara la búsqueda de venganza y se dedicara a hacer lo que le gusta. No es que yo esté haciendo eso tampoco. Seguimos caminando, cada paso acompañado de un tintineo bajo los pies. Toda la zona estaba recubierta de metal y las paredes revestidas de tuberías metálicas, manijas de escotillas y gruesos circuitos de maná que parecían tuberías eléctricas. Parecía que estuviéramos dentro de un enorme submarino o quizá de un búnker. Oh. ¿Cómo que quiero girar esto? No. Señorita Fenelin, no toque nada. Yo no lo toqué. Solo pensé en ello. Ignorando la falsa acusación de Ainar, continué apresurándome. El tiempo seguía corriendo, después de todo. Ya era hora de que empezaran a hablar. Justo a tiempo, oí una voz. ¿Quiénes son? Peregrinos, preguntó una voz estática que parecía salir de un altavoz. La mayoría de mis compañeros se sobresaltaron y levantaron sus armas, comprensiblemente en guardia ante el sonido. Después de todo, aquí solo había dos personas que entenderían lo que se decía. ¿La lengua antigua? Raven conocía alguna lengua antigua desde que la aprendió en sus muchos años de búsqueda erudita y... Saludos, Arta. Aunque nunca había aprendido la lengua antigua, podía hablarla como una nativa. Hubo una pausa, y luego la voz dijo, aún no has respondido a mi pregunta. ¿Quiénes son? ¿Peregrinos? No intenté ocultar mi sonrisa burlona. Incluso durante el juego, la isla de Arta era un capítulo interesante, ya que su personaje titular era el único NPC que se podía encontrar en el laberinto. Bueno, lo de llamar a Arta, NPC, es un poco confuso cuando te enteras de su historia. Aún así, se podía conversar con ellos y darles misiones, lo que los convertía en una entidad muy especial. Por no mencionar que el método para avanzar en su búsqueda era, como mínimo, único. Bjorn. ¿Es un enemigo? Solo dilo y lo destruiré. Retírate, Ainar. No tiene sentido aunque lo intentes. ¿No tiene sentido? ¿Es un fantasma? No te preocupes. Yo puedo matar fantasmas ahora. Sí. Entonces ve y golpea esa puerta de allí. Ainar parecía confusa ante mi orden, pero aún así fue obedientemente a cumplirla. Sin embargo, se quedó inmóvil, con la lanza en el aire. Era como si algo invisible le impidiera actuar. ¿Qué? No puedo mover mi cuerpo. Sálvame. No te preocupes. Estarás bien en cuanto dejes la agresión. La interacción específica consistía en que el propio botón de ataque estaba desactivado en esta zona, pero esa explicación era suficiente para la realidad. En cuanto procesó lo que le dije, Ainar volvió a la normalidad. ¿Qué es eso? Era el efecto de campo. Este lugar era bastante especial entre los secretos ocultos del laberinto. Has entrado en un área especial. Se aplica el efecto de campo, base secreta de Arta.
Todas las acciones hostiles están prohibidas dentro del campo. No se puede luchar aquí, lo que significa que necesitamos algo más que la fuerza para despejar esta zona. ¿Qué les estás diciendo? Arta finalmente exigió. Responde a mi pregunta. Si no lo haces, serás expulsado. La forma de despejarla era hablar. Aparecían opciones en pantalla cuando hablabas con este tipo del juego y la búsqueda avanzaba si elegías las opciones correctas. Todo eso suponiendo que cumplieras el requisito previo de dominar la lengua antigua, claro. Tuve que intentarlo más de 100 veces para recibir la búsqueda. Por decirlo de otro modo, ya había fracasado innumerables veces, así que, a estas alturas, obtener la búsqueda era pan comido. No somos peregrinos, respondí. En primer lugar, decir que éramos peregrinos era un paso en falso. Eso llevaría al jugador a intentar demostrar muchas cosas y era imposible demostrarlas todas. Sin embargo, el problema era: ¿entonces cómo sabes mi nombre? Correcto. El nombre. Eso es, me quedé a medias, intentando pensar en una excusa. Tío, había dicho su nombre porque me alegraba de verlos, pero parecía haber sido un error. En el juego, ellos solo decían las líneas que estaban programados para decir, y yo solo decía las líneas que me daban, así que me olvidé de pensar en la libertad que otorgaba la realidad. Bueno, da igual. Por desgracia para Arta, yo no era tan inútil como para quedarme en blanco en cuanto apareciera una variable aleatoria en mi camino. Respondiendo decidido, dije, somos supervivientes del Imperio destruido. Solo podía decir eso porque conocía la historia. Aunque la secuencia estaba un poco fuera de lugar, cuando Arta me preguntó por mi identidad, diciendo que era el único que condujo al éxito. Vinimos a este lugar para detener el fin, así que por supuesto también sabemos quién eres, concluí. Ya veo. Los supervivientes del Imperio destruido. Bueno, tú tampoco querrías que tu mundo fuera destruido. Por supuesto que no. ¿Podrías ayudarnos? Bueno. No hay nada en lo que pueda ayudaros. Es admirable que queráis salvar vuestro mundo, pero si de verdad lo desean, abandonen este lugar. Estoy intentando innumerables opciones para tratar de resolverlo. Espera, ¿qué? ¿Por qué nos decían que nos fuéramos? ¿Fue porque no empecé la conversación con el tono adecuado? Aún así, no era la primera vez que la realidad difería del juego. Tendría que ir por libre. Tras decidirme, continué rápidamente diciendo, Arta, conocemos una forma de detener el fin. Por la naturaleza de la historia, esta frase era una que Arta nunca podría ignorar. Ah, sí. ¿Lo saben? Sin embargo, por alguna razón, se rieron de mí. Era otro cambio porque estábamos en la realidad. En el juego no eran ni de lejos tan molestos. Después de confirmar quiénes éramos, se suponía que evaluarían nuestras habilidades y nos darían una búsqueda si nos consideraban útiles. Mierda. Tuve que cometer ese error al principio. Aún así, como conocía toda la historia, no debería ser demasiado problema. Conocemos una forma de matar a la bestia, respondí. La bestia no es algo que se pueda matar. Incluso yo solo pretendo sellarla, dijo Arta, con voz burlona, como tratando de decir, ¿que puede hacer algo como tú? No pretendo tratar de convencerte. Iré y mataré a esa serpiente. ¿Siquiera sabes eso? ¿Es importante que lo sepa? Lo que debería importarte es si podemos o no resolver tu problema. No te equivocas, pero... No te preocupes, también sé que la serpiente es un monstruo de rango 1 y que necesitamos activar un mecanismo debajo de ella después de derrotarla también. Arta ya no me preguntó cómo sabía tanto como yo. En su lugar, su actitud hacia mí cambió al adoptar un tono mucho más serio cuando se dio cuenta de que yo conocía todos esos profundos secretos. De acuerdo, confiaré en vosotros esta vez, supervivientes de un imperio destruido. Hubo un siseo de gas escapando mientras una puerta escotilla oculta se abría en el suelo. Bueno, de alguna manera terminé saltándome un poco la historia, pero llegar a nuestro destino era lo único que importaba, ¿no? Asterisco más tarde asterisco. Bajamos por la escalera durante lo que pareció una eternidad, como si la propia escalera estuviera conectada al purgatorio. ¿De qué hablaron ustedes dos? ¿Escuché algo sobre el imperio o alguna dificultad? No fue gran cosa. No, pero en serio.
¿Cómo supiste siquiera de esta isla en primer lugar? Me limité a sonreír para responder a la pregunta de Raven. Ella sabía que yo era un jugador. Los miembros que no lo sabían no me hacían esas preguntas, de todos modos. Es un vizconde, dijo Kaislan con seguridad. Es natural que sepa información que los aventureros normales no saben. ¿No es así, señor Farah? Jaja, sí. Así es. Pero esto significa que el palacio también conoce el secreto de la isla Arta. Después de escuchar la discusión de los miembros que no sabían que yo era un jugador, solté una risa incómoda. No le des tantas vueltas. No es algo de lo que debas ir hablando por ahí. Lo sé mejor que nadie, así que no te preocupes. Solo tengo curiosidad por saber por qué el palacio dejó la isla de Arta como uno de los misterios. Quizá fuera porque él mismo era de palacio, pero Kaislan tendía a dudar siempre y a sospechar del palacio. No es que estuviera equivocado. Escuchen todos, llamé. Deberían recordar lo que les dije sobre el monstruo allá en la ciudad. Oh. ¿Este es el lugar? ¿El lugar donde aparece la serpiente delfín es Nictura? Así es. Me estoy poniendo un poco nervioso. Ese Kazan ya era todo un monstruo. La voz de Kaislan temblaba al recordar al Kazan que cazamos en la primera planta subterránea. Era comprensible. Incluso con aquellos cientos de soldados de élite, sufrimos muchas bajas. Como muy pocos aventureros habían visto nunca un monstruo de rango 1, no mucha gente sabía hasta qué punto suponían una amenaza, pero todos los que los experimentaban nunca olvidaban aquellos encuentros. Los monstruos de rango 1 eran como catástrofes naturales, ni mortales ni monstruos, sino un estado del ser completamente distinto. No te preocupes demasiado, le tranquilicé. Como te dije en la ciudad, esta vez cazaremos al monstruo en circunstancias muy distintas a cuando luchamos contra Kazan. Teniendo en cuenta todas las condiciones diferentes, la dificultad solo estará en torno a un alto rango 2. ¿No es el rango 2 un monstruo bastante fuerte también? Cierto. Honestamente, no era raro escuchar que un clan rico y famoso fuera aniquilado por un monstruo de rango 2. Sin embargo, la historia cambiaba cuando se miraba desde la perspectiva de un ambicioso jugador. ¿Luchar contra un monstruo de rango 1 en una dificultad de rango 2? Era prácticamente un premio gordo. Entonces, mi pie encontró por fin el final de la escalera. Has entrado en un área especial. Se aplica el efecto de campo destruido del sitio de pruebas del núcleo. El origen de la Tierra se traga a todas las autoridades. Todos los recursos que posees se ponen a cero. Todo mi MP se drenó y ya no pude usar ninguna habilidad. Así que, ¿estamos luchando contra un monstruo de rango 1 en este estado? Refunfuñó Raven, que acababa de convertirse en menos que una civil con todo su maná drenado. Me encogí de hombros. No te preocupes. Esto también se aplica a nuestro enemigo. El concepto de esta lucha era una pelea pura, sin habilidades. Fin del capítulo 800.